Y el tema de esta predicación es ¿qué o quién es un cristiano? Con signos de interrogación. ¿Qué o quién es un cristiano? Muchos de ustedes quizás ya tienen arriba de 10 años de ser cristianos y algunos otros quizás un poco menos. Y regularmente hay cosas que, aunque vivimos inmersos en lo que es la vida cristiana, pero muchos no saben qué es un cristiano o quién es un cristiano. En la calle nos preguntan y nos dicen, bueno, ¿y tú qué eres? ¿En qué crees o en quién crees? Y muchos contestan, pues yo soy cristiano. Pero si vamos al tema de su vida, realmente no saben quién es un cristiano. Y la palabra de Dios nos enseña que cristiano no es un título que nos colgamos en el cuello, sino que tiene que ver con un carácter. Y para esto Dios nos deja su palabra. En esta tarde vamos a ver qué es y quién es un cristiano, para que usted sepa qué es un cristiano y cómo debe de ser su comportamiento. Cuando hacemos una pregunta, ¿quién soy?, el objetivo es entender lo que yo soy delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos esta tarde. ¿Qué es un cristiano delante de Dios? No lo busque, pero en Génesis 15:7 dice el pasaje, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y lo que encontramos en Génesis 15:7 cuando dice yo soy, nos habla la Biblia que Dios tiene una identidad. La palabra identidad significa lo siguiente. La palabra identidad es una serie de características o un conjunto de rasgos específicos de una persona que la hace diferente a los demás. Esa es la identidad, con la palabra identidad. Es un conjunto de características o de rasgos que hacen diferente a una persona de los demás. Déjeme decirle algo, no todos los mexicanos son cristianos. Aunque la INEGI dice que somos 99.9% de cristianos en México, no. Si México fuera cristiano, no habría ladrones, no habría asesinos, no habría mentirosos, no habría gente borracha, no habría gente que maldijera, no existiría eso. Por eso es que México no es cristiano. Tienen, entre comillas, el título de cristianos, pero no lo son. Los rasgos de identidad que tenemos muchos son innatos. Sin embargo, queremos entender de parte de Dios qué es o quién es un cristiano. Isaías capítulo 62, ahí sí me pido que me acompañe. Libro del profeta Isaías capítulo 62, versículos 1 y 2. Ahora, algo muy importante, hermanos, que Dios quiere que entendamos. Los cristianos no somos ni judíos, ni tampoco somos gentiles. Hay personas que piensan que tenemos que seguir las costumbres de los judíos porque de ahí vino el Mesías. No. Según la Biblia, los cristianos somos personas que venimos de la iglesia que estableció Cristo Jesús. Muchos se han equivocado y ya han ido en el tema de judaizarse y querer adoptar las costumbres judías y los ritos, y eso no es bíblico, hermanos. Los cristianos somos una creación única de Dios. Y Dios nos dio una identidad muy diferente. No somos ni gentiles ni somos judíos. Somos cristianos y somos hijos de Dios con una identidad única. Dice Isaías 62, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha.
Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto, ¿me ayuda a leer? Un nombre nuevo. Y aquí encontramos de que Dios le da una identidad al pueblo judío. Recordemos que Israel nace hasta que sale de Egipto en el libro del Éxodo. Antes de ahí no existían los judíos. Y Dios le coloca un lugar, un nombre, una identidad a los judíos. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ahora aquí vemos de que hay una identidad nueva que Dios les da a los judíos por encima de las otras naciones. Para un judío su nombre representa los rasgos de su identidad. Un judío no le pone el nombre a su hijo solo por ponérselo. Él va considerando el propósito, cómo va a ser ese niño cuando vaya creciendo. Ellos no lo hacen al azar. Sin embargo, encontramos nosotros que cuando llegamos al tema de la identidad de los cristianos, debemos de tener mucho cuidado quién somos nosotros delante de Dios. Dice, te colocaré un nombre nuevo, una identidad que tiene que ver con un carácter. Y ahí Dios quiere que tengamos mucho cuidado nosotros de cómo debemos de ser los cristianos. Segunda de Corintios 6:14, para ir concluyendo la identidad, y quién es un cristiano. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Dios eligió un grupo de personas a las cuales les dio la identidad de iglesia, que posteriormente serían los cristianos llamados en Antioquía. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Y Dios les dio rasgos diferentes, únicos, por encima de todos los demás pueblos, únicos de toda la creación, y ese nombre que se desprende de la identidad de la iglesia es cristianos. Por una razón, muchos no saben cómo comportarse como cristianos. Es que el de enfrente miente, pero va a la iglesia. Es que el de enfrente escucha a Vicente Fernández, pero va a la iglesia. Es que el de enfrente habla maldiciones y va a la iglesia. Muchos no han logrado entender qué es un cristiano y cuál es su identidad, y por esa falta de identidad se comportan como la gente del mundo, los gentiles. Una persona gentil es alguien que no pertenece al pueblo judío, y una persona mundana hace referencia a la gente que vive en este mundo, pero que no conoce a Dios. Y muchos cristianos se comportan como la gente que no conoce a Dios, pero se dicen cristianos, y eso no es ser cristiano. Mire lo que dice el pasaje de 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Lo que Pablo le escribe a los corintios es de que cuando hay una mezcla de personas cristianas y no cristianas, el tema de la identidad se diluye. Ahora, aquí no solamente entramos en el tema del matrimonio, podemos hablar de amigos, podemos hablar de negocios. Cuando hay una mezcla de alguien que es cristiano con el que no es cristiano, pierdes tu identidad. Y tarde que temprano vas a comportarte como el que no es cristiano, porque regularmente el que cede es el cristiano. Por ejemplo, si usted tiene un amigo que no es cristiano, ese amigo seguramente mentir no es tan grave, tomar mucho menos. Blasfemar el nombre de Dios no le importa. Y usted tiene amistad con esa persona, sus hábitos, sus costumbres, lo van a sacar de lo que usted sabe de Dios. Y al final terminará haciendo lo que él hace. Cuando un cristiano tiene amistades, ahora, y usted dirá, bueno, pastor, entonces ¿con quién me voy a juntar? No.
Usted puede hablarles a todos, pero un amigo es muy diferente. Como cristianos, los mejores amigos de usted, si es cristiano, debe de ser otro cristiano, o otra cristiana. Es que no me entiende, es que es muy diferente. Entonces allí hay algo que no está bien delante de Dios. Muchos cristianos dicen: yo prefiero mejor tener a alguien que no es cristiano porque me entiendo mejor. No. Llegas a ese punto porque te conviene esa amistad, porque con él puedes hacer lo que tú quieres hacer. Con un cristiano, difícilmente, hermanos. Por ejemplo, cuando a mí me invita un hermano a una comida, como pastor, al verme en la comida, ese hermano se va a recatar cómo hablar y cómo convivir, ¿cierto? Pero si invita a alguien que no es cristiano, pues no importa qué música ponemos o cómo hablamos. Pero si va el hermano, es un freno que te dice: ten cuidado porque te está viendo. Y si pones música que no es de Dios, algo está mal. Y entonces la identidad se fortalece. Muchos tienen ese problema, porque aquí lo que está hablando no es de matrimonio únicamente, habla de relaciones, hermano. Leamos otra vez el texto. No os unáis en yugo desigual. ¿Habla de matrimonio únicamente? No, habla de relaciones, amistades, negocios. Y es una orden. Un cristiano sabe que si se mete con alguien que no es cristiano, dice un refrán en el mundo: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y al final terminarás hablando como él habla. Los chistes, las groserías que él dice y se ríe, tú también, si no te alejas, vas a acabar riéndote también de ello. Y eso no agrada a Dios. Las malas conversaciones corrompen los buenos principios. No tiene nada que ver. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Respuesta: ninguna. Porque vosotros, pregunta, ¿quiénes vosotros? Los cristianos. Porque vosotros sois, ¿qué somos? A ver, hasta ahí detengámonos. Si según Corintios somos templo del Dios viviente, ¿qué cree que pasaría si en este lugar se bebe, se fuma y se toma aquí, hermanos? ¿Qué diría usted? Esto es todo menos un templo. Pues yo le recuerdo que usted, su cuerpo, por la gracia de Dios, Cristo habita en nuestros corazones. Y si algo que en el mundo se hace, lo hacemos nosotros, estamos violentando, estamos dando lugar a cosas que no glorifican a Dios. Es que es mi cuerpo. No. Es el cuerpo que Dios te dio para que le glorifiquemos a través de él, hermanos. Ya no podemos ser como los demás. Es que una no es ninguna. No, sí. Debe de haber una diferencia entre el que es y el que no es cristiano. Yo no concibo cristianos que todavía en sus celulares, en sus autos, escuchan la música. Y yo le menciono ejemplos porque son los que conocemos. ¿A quién le canta Chente Fernández, hermano? ¿A quién le canta? A la mujer, al caballo, al alcohol, a la pistola. ¿Eso edifica? No. Pero si yo me mezclo ahí, hermanos, eso comienza a bombardear. Somos templo del Espíritu del Dios viviente, dice. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán, ¿qué, hermanos? Según el pasaje, somos pueblo de Dios. Un cristiano reconoce que es hijo de Dios y que su vida tiene que ser muy, muy importante lo que hace. Tenemos que comportarnos como cristianos. Tenemos que entender entonces qué es una identidad. Déjenme se lo ilustro un poco más, pero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Deuteronomio 7:3. Cuando Israel
Como nación se mezcló con otros pueblos, perdió su identidad y a la postre se diluyó. Y es así como hubo una gran confusión, porque al final no supieron qué hacer. Deuteronomio 7:3: y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Otra vez las relaciones. Bueno, alguien puede decir: pastor, yo conozco ejemplos de gente que se casó con alguien que es cristiano, ella o él no era cristiano, y ella busca de Dios. Son excepciones. Pero la regla es que el que no es cristiano jala siempre al que es cristiano a las cosas del mundo. Y acaban lejos de Dios. Todos ustedes conocen los circos. Y en el circo, uno de los actos que hay es el de un domador y un león. El domador golpea al león y el león tiene que brincar el aro de fuego, saltar las veces que quiera. Si no lo hace, el domador lo golpea, ¿cierto? ¿Usted cree que el león nació para eso? ¿Usted cree que el león es un animal que fue creado para hacer reír a los hombres? No. Pero como tantos golpes ha recibido ese león, piensa que es la manera como debe vivir. Y así le pasa mucho a los cristianos, que no saben qué es un cristiano. Los golpes de la vida han sido tan fuertes en su vida que ahora son el hazme reír del mundo. Tantas veces han sido golpeados, llegan al templo, se van y la gente se ríe de ellos. ¿Sabe por qué? Porque perdieron su identidad. ¿Ustedes creen que la gente que está allá afuera, cuando ve que alguien que estuvo aquí en la iglesia ya no asiste, esa gente se ríe, hermano? Se ríe. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que la gente vino aquí a perder el tiempo. Y se burlan. Ese que estuvo en el templo mucho tiempo y ahora está fuera del templo, ¿dónde está su Dios? No que muy santo, no que muy santo. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando una persona tiene ese de estar aquí y allá afuera, es porque no sabe quién es delante de Dios. Un cristiano sabe que con problemas y sin problemas, su lugar es estar cerca de su Dios y congregarse. Porque como dice Romanos 11, ¿quién me separará del amor de Cristo? La muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni nada creado podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos. Pero alguien que no tiene identidad de quién es arrastrado por los golpes de la vida. Y se va por tiempo, y luego regresa, y quiere intentar, y le pasa lo que el tigre. ¿Sabe qué es lo que hace fuerte una iglesia? No es el número de congregantes, es el testimonio de cada persona que está sentado en la palabra de un Dios vivo. Yo estoy convencido de eso, hermanos. Lo que hace fuerte una iglesia es que los 2, 3, 4, 5 que estemos, hagamos esto con compromiso y responsabilidad. Y la gente sabrá que aquí hay un Dios vivo en este lugar. Pero si los que estamos aquí estamos jugando al cristiano, al que si funciona, la gente se ríe de esto. Y la iglesia pierde la sal y pierde la luz de este mundo. Yo estoy convencido como cristiano, hermanos, que el Dios que hemos conocido es el Dios que nos sostiene y nos fortalece. Y no estamos solos. Dios está con nosotros. Versículo 4: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así como Dios exhorta a Israel, exhorta a la iglesia. Si tú no tienes cuidado de quién eres delante de Dios,
Los golpes de la vida te van a arrastrar. Yo le hago una pregunta a usted, alejándose de Dios, entre comillas, porque nunca sucede. Alejarse del templo ayuda a mejorar las dificultades, hermanos. No. ¿Estando lejos de aquí va a ser mejor la vida? No. El que es cristiano sabe que los problemas vienen a la vida, pero siempre se sostiene de la gracia de Dios. Vamos a Efesios 2:14. Los cristianos no tenemos que vivir como judíos. Somos llamados a vivir como cristianos. No tengo que pensar como un judío ni como un gentil. Tengo que pensar como un cristiano. Mire lo que dice Efesios 2:14, ¿lo tiene? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿qué, hermanos? Uno. De los judíos y de los gentiles hizo un pueblo, que se llama iglesia, que de ahí venimos los cristianos. No somos ni judíos ni gentiles, somos cristianos. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, que se llama cristiano. No somos igual al mundo, tampoco somos judíos, somos cristianos y esa es nuestra identidad. Y de ahí tenemos que entonces vivir una vida como cristianos. Ahora, Dios nos dio rasgos como cristianos y tenemos que entenderlo de parte de Dios. Dios nos dio a cada uno de nosotros rasgos como cristianos. Vamos a ver algunos ejemplos de los rasgos de un cristiano. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Uno de los rasgos de nuestra identidad como cristianos es que los cristianos fuimos nacidos en Dios, escuche esto, para vivir o para andar en buenas obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿me ayuda a leer? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi identidad me dice que Dios nos hizo para hacer o para vivir en buenas obras. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Haciendo obras o cosas que glorifican a Dios. Yo no puedo hacer lo que el mundo hace. Yo no puedo buscar lo que el mundo busca. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios me dice que yo soy delante de Él. Un segundo rasgo que tiene la identidad de un cristiano es que somos más que vencedores. Romanos 8:34. Hay gente que dice: ay, pastor, me siento muy cansado. Ay, pastor, es que qué difícil, tengo muchos problemas. Hay muchos cristianos que viven derrotados. Tal pareciera que el Dios que tienen es un Dios pequeño. Viven tristes y se sienten solos, porque piensan que el Dios en el cual han creído no está con ellos. Pero la identidad de un cristiano dice que por encima de lo que vivimos somos más que vencedores. No importa cómo te sientas, para Dios somos más que vencedores. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermanos? ¿Los problemas? No. Los problemas son circunstancias que nos ayudan a crecer en Dios. Los problemas son circunstancias que nos hacen depender más de Dios y menos de mí. Los problemas están en mi vida para que yo me refugie en las promesas de Dios y me afiance en Él. No es que seamos masoquistas, sino que tenemos esperanza y tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús.
Hay muchos que se deprimen. Es entendible, somos seres humanos. Pero cuando venimos a la palabra, Dios nos recuerda que no hay nada que pueda alejarte de Dios. Podemos estar solos, pero si Dios está conmigo, lo tengo todo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Mucha gente se va. Es que no tengo, pastor. No me alcanza. No has entendido que es un cristiano. Un cristiano camina por fe y no por vista. Tengo o no tengo, estoy con Cristo. Si yo, que soy la cabeza, me desmorono como mantequilla, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? ¿Qué va a aprender mi hijo de mí? No. Si yo confío en Dios, sé que lo que pueda vivir nunca me podrá afectar mi comunión con Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, ¿qué somos, hermanos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es que seamos vencedores por nosotros, somos vencedores porque Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Por lo cual, Pablo dice, 38, por lo cual estoy, ¿qué, hermanos? Seguro, no hay dudas. Mire, hermano, la vida cristiana, yo he aprendido muchas cosas. Y una de ellas que he aprendido es de que en esto que yo inicié, yo le pido a Dios que así termine. No importa, con gente o sin gente, yo he creído a Dios. Y los que crean conmigo en el Señor, estaremos hasta el final en esto. Y espero verlo allí. Convencido en que el que lo salvó nos dio la victoria. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. No hay cosa en este mundo, ni fuera de este mundo, que nos pueda alejar de Dios a los cristianos. Nada, hermanos. Somos más que vencedores. Tenemos que entender que Dios nos dio características, rasgos de nuestra identidad. Una última para ir terminando. Romanos 8:28, hermanos. Un tercer o un rasgo más de la identidad del cristiano es de que para el cristiano, escuche esto, no existen problemas. Todos son enseñanzas y aprendizajes. Para el cristiano, todo lo que en la tierra vivimos son aprendizajes y enseñanzas para el bien de nuestras vidas. Cada vez que estés en un problema, es algo para que aprendas, que Dios quiere enseñarnos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pregunta, ¿cuántas? Todas. Si me deja mi esposa, espero que nunca sea, si me deja mi esposa, esa circunstancia, Dios va a utilizarla para ayudarme a crecer y a depender más de Él. Si me llego a enfermar, si llego a morir de una enfermedad, esa circunstancia va a ayudarme a aprender. No es que es algo catastrófico, no. Eso que voy a vivir, Dios lo utiliza para que yo crezca a la imagen de Cristo. Para nosotros no hay problemas. Los problemas son obstáculos que se resuelven y se quitan del camino, pero seguimos caminando confiando en Dios. Un problema es un obstáculo, una piedra que se puso en el camino. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitarla. Si está muy grande, le damos la vuelta. Pero yo sigo hacia el final. Esto es mi identidad. Lo que somos
Y quién somos nos dice que la vida tiene propósitos eternos y que no podemos vivir solamente por vivir. Una última para concluir, Efesios 4:26, y concluimos rápidamente. Otro rasgo de mi identidad cristiana es que el cristiano debe de aprender que las cosas se arreglan hablando, comunicando, y no a golpes ni agresiones. Efesios 4:26, ¿lo tiene? Otra vez repito, hermanos, nuestra identidad como cristianos nos enseña que las cosas se hacen hablando, las diferencias. ¿Cómo, hermanos? Hablando. Puedes enojarte, tienes el derecho de molestarte porque a la hermana se le quemaron los frijoles o se quemaron las tortillas. Te puedes enojar porque no hay gasto para comprar la comida, pero no tienes el derecho de insultar, de agredir y de golpear a otro. Los cristianos arreglamos los problemas hablando. Airaos, pero no pequéis. Se vale enojar. Se vale que te pongas como camarón, pero no tienes el derecho de insultar y de golpear. Si tú lo haces, entonces no estás viviendo como cristiano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No dejes que el tiempo arregle los problemas. Si yo lastimé, si yo hice mal, mi deber es ir, perdóname, amor, discúlpame, fue un arrebato de ira, pero te amo, aquí estoy. Vamos a vivir juntos y para adelante. Eso es un cristiano. Esa es nuestra identidad. Es que en el mundo la gente esto lo arregla a golpes. Bueno, ellos, pero usted no, usted es cristiano. Ya mañana se le va a quitar. No. Nuestra identidad nos dice que tenemos que hacer esto. No somos judíos ni mundanos, somos cristianos. Vivamos como cristianos.